Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como verán, estamos en exteriores, más específicamente en Camino O'Higgins y Camino El Colorado, a pasitos de la chacra del expresidente José Pepe Mujica. Como verán, no estoy solo, estoy acompañado por Facundo García en la parte audiovisual de este proyecto y por Nicolás Opaso. Nico, ¿cómo anda? Lo más bien, ¿y vos, Rafa? Bueno, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto y vamos a entrevistar al expresidente de su pasado, el presente, el futuro, del amor, de la eutanasia. Tendremos una entrevista completa y los invitamos a todos a no irse hasta el final. Dentro video. Para comenzar la entrevista queríamos agradecerte por tu tiempo, sé que estabas trabajando ahí en la chacra y bueno, preparando la entrevista nos fuimos dando cuenta con Rafael y conmigo que últimamente estás dando muchas entrevistas a jóvenes que no representan ni un medio tradicional como la televisión o la radio, sino que tienen proyectos propios como entrevistas que las suben a YouTube y eso, y queríamos saber por qué últimamente estás consiguiendo tantas entrevistas y qué mensaje querés transmitir a través de ellas. Mira, yo no quiero dar entrevistas, me caen, ¿entendés? Y de vez en cuando doy algunas. Si yo le diera pelota, este, eh, porque me doy cuenta que resulto que soy exótico. No tiene nada que ver con lo corriente. Y todo lo que es exótico, no porque sea bueno o malo ni nada, sino porque es distinto, me caen, me caen, me caen. Y me invitan de afuera del país y eso. Y entonces de vez en cuando doy alguna, pero con respecto a los jóvenes, sí, hay una crisis de abuelo en nuestra sociedad, de la cual los jóvenes no tienen por qué ser conscientes. Eh, Ancestralmente, en la formación humana, los viejos cumplían el papel de la gestión de la política, no de mandar, sino de aconsejar y de educar a los niños. Así funcionaba más o menos la especie humana. Si vos lees la Ilíada con atención, te vas a dar cuenta que el discurso más esperado en la Asamblea de Reyes en Troya era Néstor, que ni por asomo era el rey más fuerte, era el rey de una islita de mierda, pero era el más viejo. Y en una época que no había universidad ni información, la única manera de saber algo más era habiendo vivido un poco más. Es bastante lógica el comportamiento de la especie. ¿Y lo exótico, usted cree que sea por la experiencia? La gente no sabe por qué, conscientemente. Lo exótico es esto, un viejo que fue presidente y eso, y parece un pichicón y trabaja en la tierra y todo lo demás, y una cosa rarísima. ¿Entendés? Este, si lo, si es la manera de pensar, lo exótico es que filosóficamente soy algo así como un neoestoico en mis claves interiores y manera de vivir. Desde luego, la filosofía no es por contemporáneo. Ahora me enteré que a los gurises le van a eliminar filosofía del liceo y eso. Y bueno, pero cada cual tiene sus vicios. Yo tengo el mío, en el campo del pensamiento. Para mí, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Es decir, el que no tiene compañeros en la vida, el que anda solo. Yo no, soy riquísimo.
¿Y no cree usted, tal vez, con toda la gente que viene y que pasa aquí a lo largo de los años, canales de televisión, libros que le hacen, documentales, que usted es un ejemplo para muchas personas? Sí, es probable. Eh, en el sentido inverso. Las sociedades, Lenin escribió un libro que decía, la última etapa del capitalismo es el imperialismo, se equivocó Lenin. No sé cuál es la última, pero en la que estamos es el consumismo. La gente está autoexplotada, se autoexplota porque no dispone de tiempo que lo pueda perder, de tiempo al pedo, de tiempo para vivir, de tiempo para no hacer nada. Tenés que ser productivo, rendir. Es la sociedad del rendimiento. Y como todas las cosas tiene límite, y eso le termina creando mucho problema a la gente. Hay un consumo de pastillas para dormir, y psicólogo, y si el humano antiguo hubiera sido tan complicado, no hubiéramos llegado acá. Pero como el tipo caminaba como 30 kilómetros por día, dormía pata llena, ¿viste? ¿Y hay perdón, Nico, hay alguna forma de cambiar eso, de cambiar esa forma de vivir del humano, esa sociedad de consumo, estar todo el tiempo haciendo algo, no tener tiempo libre? Esperemos que sí, hermano. Esperemos que sí, porque vivimos un modelo de que no se puede parar. Es como, hay una fábula de allá de la Edad Media de un hombre que tenía una fórmula de una pala que daba vuelta a tierra, sola, pero no tenía la fórmula para pararla, ¿entendés? Entonces el tipo empezaba a dar vuelta a tierra, que era un desastre. Bueno, no podemos parar. Entonces, estamos agrediendo el medio ambiente y ahora queremos hacer la economía sustentable, pero a su vez, ayer inventaron el Día de la Niñez, inventaron para meterle los dedos en el bolsillo. Y vi un aviso perverso que decía, y ellos saben, como, como para que no te capes que si tenés un gurí tienes que comprarle, andar a formar, ¿no? Todo así. Eh, como la vida es hermosa, pero se va, pienso que es posible que la humanidad de alguna manera reaccione con el tiempo. ¿Y usted en su vida tiene tiempo, se crea el tiempo como para estar haciendo nada? Sí, ahora, por ejemplo. Pero ahora estaba trabajando en la tierra. Sí, estoy trabajando, pero trabajo en la tierra porque me gusta. ¿Y su día a día cómo es? En mi día a día, loco, vos, pelotudo. Está mi voz. Me va a arrancar la cara. ¿Hace mucho lo tiene? No es mío, de los vecinos. Lo mataron, lo castraron, pobre gato. Se terminó la joda. Lo castraron al pedo, un gato precioso. Este, eh, dentro de mi manera de pensar, yo soy una especie de campesino de alma. Me encanta la tierra, la naturaleza, y, y lo observo y me dice cosas. Son cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. La Este, tierra le dice. sí, ¿Y qué cosas le dice? ¿eh? ¿Qué cosas le dice?
acá falta nitrógeno, o acá hay demasiado, porque los entrenudos se separan. Acá hay sobrepastoreo, porque plantas que tienen un porte así se achartan contra el suelo, etcétera. Hay todo un lenguaje, pero tenés que tener tiempo para observar y aprender. Cuando vas para afuera en el verano, fíjate que donde hay molinos, esos molinos de viento, en verano a veces los animales están acostados en la sombrita de la columna, te están gritando, precisamos sombra, porque el estrés calórico para los bovinos es terrible, mucho más que el frío, porque la digestión de los bovinos es una fermentación que genera temperatura, y entonces come menos el animal para contrarrestar el calor, con lo cual pierde peso. Y esto que les estoy diciendo parece una pavada, es una herida económica para el Uruguay del futuro con los calores, porque si vos tenés 12, 13 millones de animales que pierden peso, te das cuenta que es un problema económico, ¿no? ¿Y las nuevas generaciones en el campo saben eso? Y algunos saben, pero a mí me extraña que no hayan pateado por lo que se nos viene encima. Eso merecería tener una política de largo plazo, preparar potrero de verano, semisombra, agua y un cambio racial. Ir a las especies, lo que se llaman sintéticas, es decir, la cruza con cebú, un animal mucho más fuerte para el calor, de peor carne, pero que tiene una construcción anatómica mucho más defendible. En fin, estos son problemas técnicos, ¿viste? Pero que para un país ganadero son cosas importantes. Pero Uruguay no le da pelota. Después nos quejamos. Cuando tengamos 45 grados nos vamos a quejar. Tarde. Porque tendría que ser una política de año de... Ya que no lo podemos evitar, para mitigarlo tendríamos que prepararnos. Mirá, cuando yo era ministro de Ganadería fui con Tabaré, el primer gobierno de Tabaré, a Nueva Zelanda. Allá nos agarró lo que venía a ser ministro de... y lo llevó a Tabaré y a mí, y a nadie más. Al resto de la delegación nos llevó a un sótano gigantesco. Había cientos como tanques de esos, ¿no? De 200 litros. Cada uno con unas plantitas o con unos pastos, cada uno con una cúpula, con una luz y un regulador de temperatura. Estaban simulando la temperatura de que calcula que van a tener dentro de 30 años y probando la reacción de las distintas especies para sentarlo. Y me acuerdo bien que me dijo, estamos gastando un platal en esto, pero lo tenemos que hacer para enfrentar lo que se va a venir. Y nosotros en el Río de la Plata no hemos hecho un carajo. Y después lloriqueamos. Y eso fue hace 18 años más o menos. Sí. Y ya queda menos. Ya queda menos, ¿te das cuenta? A propósito de eso, el mundo se ha puesto como la meta del 2030, la famosa Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. ¿Y de qué sirve si las cosas que se prometen, las metas que el país a veces se pone? Todo verso. Algo se va a hacer, pero si vos te crees que porque unos botijas van a andar en bicicleta y que por esto que vamos a enfrentar el cataclismo que se nos viene encima, no sé, ¿viste? Pero tiene una solución. Y teóricamente tiene una solución, porque en Kioto nos dijeron los hombres de ciencia hace más o menos 32 años. Nos dijeron, los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Y es por esto y esto y esto. Es decir, la acumulación de carbono, de todo eso.
lo dijeron. No falló la ciencia, falló la política, que no recogió mensajes de la ciencia y los transformó en decisiones en contra. No es falta de conocimiento. La que está fallando es la política, porque no puede enfrentar el conjunto de intereses que están desatados. Y ve que la política... Por eso te puse la imagen de la pala que no puede parar. ¿Y ve que la política va a hacer un clic ahí, va a hacer un cambio o va a seguir todo como está? Y es probable que haya un cambio, pero previamente va a pagar un costo grande. Parece que los hombres funcionamos así. Tenemos que bancar un desastre para después avivarnos. Con respecto... Pero ojalá que me equivoque. No le deseo mal a la humanidad, pero... Fíjate lo de Ucrania. Estamos haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Medio de loco, Con respecto al contacto que tiene con las personas hoy en día, de las entrevistas que les hacen y demás, que nos mencionaban que cae gente aquí para hacer entrevistas y usted está en el tractor y tiene que venir. Ese contacto, ¿cómo vivió la falta de eso? Y mismo también la falta de estar con la tierra que usted tanto ama, tanto habla bien de ella, y también lo que decía recién, los mensajes que le da. ¿Cómo vivió la falta de contacto cuando estuvo preso tantos años? Bueno, lo que pasa es que yo he vivido mi vida con causa. Tiene un motivo. Mi generación, porque algún día fui como de la edad de ustedes. Soñábamos que podíamos cambiar el mundo. Y apostamos todo lo que teníamos. Y, y teníamos ese fuego adentro. Eh, Porque ahora en el tiempo contemporáneo se le agarran que los jóvenes no quieren nada, que eso, que no. Los jóvenes no están enamorados de un carajo. No tienen nada para enamorarse. Entonces, muchos pierden la vida al pedo, este, confunden ser con tener y se meten hasta en la droga y esto y lo otro, y pim, pa, pa. No es un problema en los jóvenes, es un tiempo, es de la época que nos toca vivir. No hay que agarrársela con la generación. Porque los seres humanos somos también producto del momento y del tiempo. Si vos mirás, no sé lo que pasa, cuál es la explicación profunda, pero hasta movidas que se dan en el arte, en la canción, en la cultura, en todo, tenés épocas que son paridoras y épocas que son, yo qué sé, mi tiempo en aquella era de la generación de 45, que el tiempo de los olimareños, de una poesía popular, de una murga que empezó cuando era niño yo las murgas, por ejemplo, eran chocarronas, ordinarias, si vos querés. Pero después empezaron a ser finas, mucho más, con un mensaje mucho más elucubrado, más trabajado. En toda esa época. Y, y es como si hubiera movimiento de percepción en las sociedades según el tiempo. Y bueno, y ahora estamos en una época bastante gris desde ese punto de vista. Esta sociedad que no está enamorada de nada, por lo menos en Uruguay, hasta el año pasado se habían suicidado 823 personas. Números que vienen creciendo. Entonces quería preguntarte una pregunta personal, que justo tuviste un momento en tu vida que fuiste un rehén, que fuiste prisionero. Si en algún momento en tu vida se te pasó la idea de quitarte la vida. No, ni en pedo. Ni en pedo, estaba convencido que iba a salir y que iba a seguir militando.
Ni en pedo. Estabas enamorado de algo. Sí, claro. Y sigo enamorado. Derrotado, pisoteado y todo lo que vos quieras. Y teniendo que lidiar con ciertas cosas. A pesar de todo, tengo una visión positiva de las posibilidades del género humano. Sí. ¿Y de dónde sacaba la fuerza? Esa es la duda, ¿viste? A veces lo pienso el pensamiento, pero pienso que las tripas tienen mucho que ver. Porque he llegado a la conclusión de que hay gente que nace pesimista aunque saque la lotería todos los días. Todos siempre tienen problemas y esto y lo otro. Y Y hay otros que tienen una actitud más positiva frente a la vida, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Este, yo desconfiaba, esos momentos más dramáticos que pasé. Estuve 7 años en un libro. Este, pero yo no hubiera desarrollado lo que después desarrollé si no hubiera vivido eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenía la edad de ustedes había leído un disparate. Pero una cosa es leer y otra cosa es rumiar. Como no tenía nada para refugiarme, empecé a recordar y a rumiar. Y me hice preguntas sin respuesta. Preguntas como esta. Tienes que tener mucho tiempo. Preguntas que no se hace la gente. Nosotros queremos cambiar la sociedad. Queremos un hombre mejor, una humanidad mejor. Pero ¿cuál es el disco duro con el que venimos de la naturaleza? ¿Cuáles son las percepciones orgánicas nuestras y cuáles son los factores adquiridos por cultura, por el tiempo que vivimos? Porque esto venía atrás de otra pregunta. No estaremos peleando con el disco duro, ¿no? Porque si estamos peleando con el disco duro, marchamos. Semejante pregunta yo no me podía dar respuesta. En un mundo que no tenía ni una guía telefónica para consultar, ¿viste? Nada. Pero me quedó. Entonces empecé a recordar los clásicos que había leído y alguna cosita de Engels, pero los clásicos, unos tipos muy racionalistas, porque pertenecían a un tiempo que tuvo que romper con el mundo escolástico y colocó al tope el Dios razón, ¿no? Y el Dios razón tiene importancia, pero el bicho humano es más complicado, tiene razón y tiene emociones, tiene bolsillo, tiene una cantidad de cosas. Es más complicado. Entonces no podía dar respuesta. Y me quedó esto. La respuesta está en la antropología. Años después, cuando salí, fui derecho a hablar con dos viejos amigos que tenía que eran antropólogos. El viejo Daniel Vidari y Renzo Pi, que había sido amigo mío. Y me metí en un tratado de antropología, empecé a estudiar. Después era tan apasionante que dije, pa, me meto la cabeza acá, no saco más. ¿Y salió? ¿Eh? ¿Salió? Y tenía la preocupación de la política y todo lo demás, ¿no? Pero
no me sirvió para dar una respuesta a las grandes preguntas que tenía dentro, pero me enriqueció mucho. Los jóvenes de ahora no están enamorados porque tienen otros entretenimientos, el celular, la tecnología, pero también hay un gran consumo de drogas en ellos. Es porque no están enamorados, porque se enamoraron de esa droga. Perdieron su voluntad. Sí, sí. Es una plaga contemporánea. Y, y no sé cómo van a incidir ciertas cosas, ¿viste? La civilización digital es maravillosa, porque un muchacho anda con la universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Es una herramienta que es fabulosa. Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo anda con esa herramienta, lo usan para la mierda. Y entonces como un mono con una ametralladora, ¿viste? No es culpa de la tecnología, es culpa que el promedio de la sociedad no está a la altura del avance tecnológico que tiene. Porque en materia de valores y todo lo demás, no solo que no avanzó, más bien está estancada. En la medida de que estamos en un mundo cada vez más laico, que algunos frenos que metía la religión y todo lo demás se han diluido. Entonces, está muy desamparado el individuo joven. ¿Consumió alguna vez estos tipos de drogas? No. ¿Le queda algo por hacer en esta vida? El servicio de salud del Estado tiene que tener un control de lo que vos fumás. El punto débil que tiene una parte del feminismo es que pequeño burgués es de gente relativamente educada y las dos cosas. Andamos por la vida buscando el amor. No necesariamente somos conscientes. El amor nos maneja.